Según el capítulo 1 del Génesis, cuando el Señor concluye la creación, concluye diciendo que todo es bueno en gran manera. Vamos a ver qué era bueno en gran manera. Hasta ese momento existía el concepto o la idea de lo malo para el ser humano. No existía. Para el ser humano no existía. Existía ya en el universo y estaba encabezado ¿en quién? El mal estaba encabezado ¿en quién? En el enemigo, ¿sí? En Satanás. O sea, para el hombre era todo bueno en gran manera, pero ¿existía ya el mal? Sí, en aquel ser que se revela en contra del Señor, que había sido igualmente creado. Muy bien. Dice entonces el versículo 8, el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, solo pensemos en el lugar donde estaba. ¿Qué quiere decir Edén? ¿Quién se acuerda? Edén. A ver, Sergio, Andrea, que están estudiando Antiguo Testamento, eso lo vimos este año, está fresquito. Valeria, que ya estudia Antiguo Testamento, eso está fresquito. Edén. ¿Cómo? Jardín, no. Deleite. ¿Ustedes se imaginan cómo es un lugar que se llame deleite? ¿Eh? Bueno, imagínense que, entre otras cosas, además de deleite, también dice delicado, un lugar delicado. O sea que era un lugar con unas condiciones perfectas, perfectas. ¿Qué había malo en el lugar donde el Señor los puso? Nada. ¿Ustedes consideran que Cali es un deleite? O sea, realmente Cali, si usted mira muchas cosas, no es un deleite. En muchas cosas, no. A veces el clima no es un deleite. A veces estar pensando que si usted va a un papayazo lo van a atracar, eso no es deleitoso. Hay muchas condiciones que usted humanamente puede identificar de que no es un deleite. Claro, hay muchas cosas que amamos, pero que digamos, es que deleite tiene que ver con armonía, con paz, con tranquilidad, con seguridad. Pero el lugar que el Señor, donde los había puesto era deleitoso. Versículo 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hizo todos los árboles. Si ustedes miran, ¿a ustedes les parecen estos árboles agradables a la vista? Tanto que hay muchos que no nos conviene el fruto, pero el fruto incluso es agradable a la vista. Y no todos los frutos, uno no puede ir cogiendo todos los frutos si no conoce, pero estos árboles, ahora imagínense en el Edén, ¿cómo serían? Y además que eran árboles frutales, ¿sí? Árboles que generaban alimento. Y sobresalen en este montón de árboles que el Señor hace. Según Ezequiel 31, había cedros también. Y sobresale en este Edén, en este paraíso, sobresalen dos árboles. ¿Cuáles? El árbol de la vida. Ahora, ¿qué fruto da el árbol de la vida? Hablen sin conocer, como si no conocieran. Pues vida. Si es el árbol de manzana da manzanas, el árbol de la vida da vida. En Apocalipsis 2:6 creo, y 2:22 habla del árbol de la vida. Y dice que anualmente ese árbol de la vida da fruto a las naciones. ¿Sí? Mes a mes está dando un fruto como para la vida. Pero había otro árbol que ¿qué era ese árbol? ¿Qué fruto daba? Conocimiento. Ese árbol daba conocimiento. ¿Y qué conocimiento daba ese árbol? Del bien y del mal. Pregunto, ¿hasta ese momento había aparecido el concepto de maldad o de malo? ¿Por qué no? Porque todo era bueno en gran manera. Entonces, como todo era bueno en gran manera, pues nada era malo. Pero el Señor, como está por fuera de todo lo creado, Él sí sabía de que había algo bueno en gran manera lo que había hecho, pero lastimosamente había algo malo porque se había desviado de lo bueno. Entonces es como dice la Biblia, es que el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge no es parrama. O toma el camino de la bondad o toma el camino de la maldad, o toma el camino de la vida o de la muerte. Pero ¿quién conocía eso? El Señor. Y el Señor, como un padre muy bueno, ¿qué pretendía con sus hijos? O ustedes quieren que sus hijos vivan mal.
Queremos que ellos vivan solo bien. Sí, o sea, yo no creo que un papá diga, lo voy a poner a aguantar hambre 8 días para que usted sepa en la vida lo que es aguantar hambre. Pues yo creo que es medio ilógico. Considero, o papá, me golpeé, me salió un chichón. Bueno, aguante el dolor para que sepa que en la vida hay dolores. No, yo creo que todo papá lo que busca es, ustedes se vieron, aquí es donde yo siempre menciono el cine, ¿ustedes se acuerdan de La vida es bella? Mire, La vida es bella es una vida tan espectacularmente bella, película. Pero ¿cuál fue el propósito? John Jairo no la ha visto. John Jairo tiene que orar menos y ver más cine. Em, mm, un campo de concentración, creo que es Auschwitz. Y el niño pasó por un campo de concentración creyendo que estaba ¿dónde? En un juego. O sea, ese tipo es lo máximo. ¿Verdad? ¿Cómo hace para que un niño pase por un campo de concentración sin trauma alguno? Eso es un padre que procura que su hijo solo conozca lo bueno. Él conocía lo malo, pero él dejó ese conocimiento para él porque él sabía que si su hijo conocía lo malo, pues y sufriría. Eso quería hacer el Señor, ¿sí? Que el ser humano no conociera lo malo, sino que el ser humano conociera todo lo bueno. O sea, hilándolo ya, la sabiduría que proviene del Señor y el conocimiento que viene del Señor, ¿qué me va a mostrar entonces? Que todo es bueno en gran manera y que todo ayuda a bien, ¿sí? Pero cuando yo no estoy en ese conocimiento divino, empiezo a ver que todo es malo y además, ¿cómo lo agregamos? En gran manera, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos los árboles, coloca y sobresalen estos dos árboles. Luego, ¿qué dice el versículo 11? El 10 en adelante y se salía de en un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos, o sea, como un delta y nacían así. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodeaba la tierra de Ávila. ¿Qué había allí? Oro. ¿Y cómo era el oro de allí? Dice, bueno, era un oro bueno. O sea, que era oro de ¿cuántos quilates? 24 quilates, porque originalmente el oro es de 24 quilates. Cuando es menor calidad, es de menor quilates. Mm, y también estaba allí, había bedelio y ónice, son piedras preciosas. El nombre del segundo era Gijón o Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercero era Idequel, que es el mismo Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Bueno, Pisón es algo así como crecer, esparcirse. Gijón tiene una raíz de esfuerzo para dar a luz. Y Dequel, escondite. Y Éufrates, brotar. O sea, cada uno de estos ríos, aún desde su nombre, ¿qué significaban? Abundancia, prosperidad. ¿Sí? Abundancia, prosperidad. Versículo 15. Aquí viene otro elemento. Entonces, en esto de los ríos, además de un lugar deleitoso, de árboles abundantes para comer, ¿qué tenemos acá? Riquezas y provisión. O sea, el solo hecho, ¿cuál es el mineral más importante que tenemos aquí, de todos los que mencionamos? El agua. El oro no, porque coma oro, tome oro. No, el agua, que es vital, ¿sí? Es el mineral más importante, los que estaba mencionando acá. Hay 4 ríos. ¿Ustedes saben dónde quedan estos? De hecho, creo que, ¿cuál es el que ya se secó, el Tigris o el Éufrates? En estos días estaba leyendo algo, uno de esos ya también desapareció. Muy bien. Entonces tenemos un lugar deleitoso, alimento en abundancia, riquezas y provisión. Y dice acá el versículo 14, perdón, 15, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué le está concediendo acá? Un trabajo benéfico. Pregunto, ¿tenía que comer, perdón, tenía que trabajar para comer? ¿Tenía que trabajar para comer?
pero si no trabajaba, no comía. O sea, tenía que trabajar, pero no para comer, ¿sí? Era un trabajo benéfico. ¿Qué es el trabajo? Hace muchos años le escuché a alguien que decía que cuando uno ama lo que hace, disfruta lo que hace y además le pagan. Y que cómo saber que usted ama su trabajo, si usted está dispuesto a hacerlo gratis. Son dos indicadores bien interesantes. O sea, usted está dispuesto a hacer lo que hace gratis. Eddie, ¿no? Tenaz, ¿no? Pero es una realidad. Porque yo no sé, pero es muy chévere hacer las cosas. Es que hacerlo todo por un interés económico se vuelve esclavista, esclavizante. Tan bueno que es hacer las cosas porque las quiere hacer y que usted no tenga solo interés económico. Es bueno hacer las cosas, ¿verdad? Por la satisfacción de hacerlas bien y con amor y por amor. Cuando se hacen así, no se hacen medidas y menos mediocres, se hacen con excelencia. Yo los entiendo. Yo tuve un trabajo horrible. Yo tuve un trabajo muy maluco que trabajé 8 meses en la Registraduría Nacional del Estado Civil emitiendo tarjetas de identidad. Un mes primero reseñando para las cédulas y le hice sufrir mucha gente porque yo les enderezaba los dedos a la fuerza para sacarle la huella. Y con los niños sufrí yo porque era un caos y me insultaban, me tiraban papeles en la cara. Fueron como 8 meses difíciles. Este trabajo fue horrible. De la registraduría salí y renuncié para servirle al Señor. Y hasta ahora, gracias al Señor, aunque he tenido muchas necesidades de todo, como todas las personas, gracias al Señor, algo que el Señor me ha guardado es no hacer las cosas por un interés económico, ¿sí? O sea, que yo diga, voy a hacer esto para que la gente diezme, voy a hacer esto para que la gente ofrende. Ay, gracias al Señor, no. Ni siquiera digo que diezmen, que ofrenden. Bueno, lo estoy diciendo en este momento, pero, pero digo es que no hay como hacer las cosas con libertad, ¿sí? Que yo las haga con amor. Es como el que está criando hijos esperando a que sea muy buen profesional y lo pensione. ¿Sí? Entonces, no, pues, vea, yo ya merezco que usted me sostenga. No, yo no creo que ningún papá está haciendo las cosas para que el hijo lo sostenga. Y si es así, todo su proceso de crianza va a ser muy amargado. ¿Sí? Entonces, les da un trabajo benéfico, o sea, trabaje para que administre, pero no tiene que trabajar para comer. Entonces, Adán un día perfecto le podía decir a Eva, Eva, vámonos para Éufrates, que está haciendo un calor, y hagamos por allá un sancocho de nada, porque no eran omnívoros, ¿no? Ellos no eran carnívoros en ese momento. O sea, era sancocho de qué? Sí, hacemos champiñones, sí, hacemos champiñones y vámonos y además ustedes se imaginan, traten de no, más bien no lo digo porque van a pensar más allá de lo que deben pensar. Entonces, el caso es que no tenían que cumplir un horario, no era un rigor, pero lo hacían con amor y libertad porque todo lo que hacían, pues terminaba aumentando lo que el Señor les había dado. Era un trabajo benéfico. Luego dice el versículo 16 y les dio un mandato. ¿Cuál? Dijo, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerán. El mandato tenía dos sentidos. Coman de lo que quieran, pero de este solo no coman. Y les dice, porque eso es muy importante, porque una cosa es que usted le digan, como uno le decían los papás, no haga tal cosa, ¿por qué? Porque no. No, aquí el Señor les dice, no lo hagan, pero no lo hagan porque cuando lo hagan van a morir. O sea, les dio el mandato, pero les dio la lógica de no obedecer ese mandato. Pregunto, era muy complicado en ese escenario un solo mandato. Es como si usted le ponen en la nevera todo, y le dejan el manjar blanco y le dicen no tocar. ¿Será que no es capaz de tocar todo lo demás menos el manjar blanco? En esa cosa extraña que tiene el ser humano, suácate al que dice no tocar.
Pero por eso el Señor lo colocó allí, ¿sí? Muy bien. Ahora dice, o le puede decir, el que si toma este manjar blanco va a durar en el baño 5 días, entonces ya hay una consecuencia, de pronto no lo toma. Aquí la consecuencia era clara, la muerte. Luego dice, el versículo del 18 en adelante, de todo, ojo, de todo lo que el Señor había dicho que estaba bueno, identificó que algo no era bueno. ¿Y qué identificó que no era bueno? Versículo 18. ¿Están siguiendo la lectura conmigo? ¿Qué dijo el Señor que no era bueno? Dice, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer, ¿sí? A no ser, Valeria, claro, a no ser que el Señor dé un don para estar solos, que puede haber un don para estar solos. ¿Cómo se llama ese don? Continencia. Y contingencia, también como un poquito, pero continencia, o sea que no experimenta deseo por esposo o esposa. Muy bien. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a leerlo derecho hasta el 25. Le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, y a todo ganado del campo, pero para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, ese es el juego de Ish y Shah. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo era el matrimonio de Adán y Eva? Bueno en gran manera. También sin vergüenza, pero era bueno en gran manera, ¿sí? Bueno en gran manera. Pónganle mucho cuidado, ¿cómo era el matrimonio de Adán y Eva? Cuando Adán, bueno, había unidad y armonía en Adán y Eva, ¿sí? Dice hueso de mi hueso, carne de mi carne, hasta el nombre era parecido. Ish y Shah, varón, varón. Además de que había unidad y armonía, ¿qué más había en ese matrimonio? Satisfacción. ¿Qué es lo contrario a satisfacción? Ustedes dirán, pues insatisfacción, claro, pero había satisfacción. Cuando hay satisfacción, ¿qué genera la satisfacción? ¿Cierto? Plenitud, llenura, alegría, alivio. La satisfacción alivia. Lo contrario a satisfacción, además de insatisfacción, ¿qué más podría ser? Un poco de frustración, un poco de amargura, ¿sí? Pero ¿cómo era este matrimonio? Vivían en satisfacción, en unidad, en armonía, había confianza. El símbolo de la confianza era la desnudez, porque la desnudez implicaba que no tapaban nada, o sea, que no ocultaban nada, o sea, que no se escondían nada, ¿sí? Había confianza. La clave del celular de Adán la conocía Eva, ¿sí? No tenía clave, eso, buen punto, ni siquiera tenía clave. Y de los mail, de los correos electrónicos, todo, porque no había, o sea, no había nada oculto, ¿sí? A mí me da una risa que yo lo he visto, no, por allá hace muchos años en otras iglesias, que los esposos se mandaban mensajes y se tiraban por WhatsApp en sus estados. Entonces yo decía, por Dios, si viven juntos, lo que no lo hice en la cara y ya. Pero a través del estado, aunque no confíen en una, entonces, pues, sí, era bien, eso es un poco patológico además, pero, pero, pero no, tenían confianza, confiaban el uno con el otro. También, ¿qué más había entre ellos? Respeto mutuo, porque no se avergonzaban, ¿sí? O sea, se respetaban. Eva no le decía a Adán, uy, Adán, usted sí es culichupado, Adán. No, nada, nada. Había respeto mutuo, ¿sí?
porque había amor, había gratitud, había admiración, porque eran uno solo. Entonces, claro, para ella halagar a Dan o para Dan halagarla a ella era un halago mutuo, porque eran uno solo. ¿Vivían con los suegros? No, porque dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo? Lejos, dice. ¿No tenían suegros? Ah, bueno, está bien, no existían, pero el Señor dejó un mandato para el futuro que el que se casara dejara a su padre y a su madre. ¿Sí? ¿Cómo, mami? Mamá, pero es que tú no eres una suegra cualquiera. Bueno, mi mamá vive con mi hermano y vive conmigo por temporadas. ¿Qué tal, mamá? No, tú eres una excepción. No, pues venga, me voy. No, pero no, lo que sí, se los digo, hay circunstancias de circunstancias, ¿sí? O sea, yo creo que además de que es más esa influencia que es nociva de los padres en el matrimonio, pero hay circunstancias. Yo hace no mucho tiempo le aconsejé a alguien que se fuera a vivir en el primer piso de la casa de sus padres por una situación puntual. Ese fue mi consejo, ¿sí? Y o sea, son casas independientes, pero por una circunstancia es un buen consejo que estés en el primer piso de tus papás, puntualmente, ¿no? Pero otra cosa es que hay unos, aunque no viven, están influyendo. Muy bien. Entonces tenemos un buen lugar, un buen trabajo, una buena compañía, era excelente compañía, y todo estaba en que todo lo que el Señor había hecho era bueno en gran manera, y porque todos lo sabían por la sabiduría del Señor. Pregunto, ¿necesitaban saber algo más? Si todo está es bueno, ¿qué necesidad tenían de buscar saber lo que no es bueno? ¿Para qué? Ahora, esto implicaba algunas responsabilidades. ¿Y qué responsabilidades implicaba esto? Que si yo he venido a ampararme bajo el Señor, a que todo lo que proviene de Él es bueno, pues yo voy a hacer lo que Él me diga, porque considero que lo que Él puso delante de mí es bueno, entonces no me voy a poner a buscar otros horizontes. ¿Para qué otros horizontes? Si el que Él pone delante de mí es bueno en gran manera, ¿sí? Entonces la historia sigue así, capítulo 1, versículo 25 terminamos y llegamos al capítulo 3. El hombre entonces decide alcanzar sabiduría por sí mismo, apartado de la fuente del Señor, ¿sí? ¿Por qué lo decidió? Porque el corazón del hombre es extraño. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. John Hyde, por favor. Pero ¿quién tomó la decisión? O sea, cuando alguien es tentado, no le deciden por él. A nadie le deciden por él. Yo tengo la prueba. Es más, es que el solo hecho de tener la prohibición de entrada, ellos pudieron haber pensado en comerla. Se los voy a poner algo así, así bien, bien como rayado de teología. La serpiente es posible que ni existiera y simplemente fue el impulso del hombre que lo llevó y lo personifican en un elemento. Hay conceptos teológicos donde dicen que el diablo no existe, que el diablo es la materialización y personificación del mal que está en el corazón del hombre. No lo puedo decir que no, que tal, eso no es verdad, pero pues puede ser, ¿sí? Puede ser. Porque pregunto, el corazón del hombre lastimosamente, a pesar de que todo está bueno, se inclina al mal. Tristemente sí. ¿Sabe qué dice Santiago? Es que mire, le leo Santiago 1 para que lo leamos literalmente. Claro, que nazca en la misma concupiscencia. Es que mire lo que dice Santiago.
en el capítulo 1. Santiago 1, si quieren buscan conmigo, si no solo lo escuchan. Dice Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? O sea, hay una corona de vida que soporta la tentación. Ojo con el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie. Ojo con el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, concupiscencia es deseo, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. ¿Sí? Entonces, ahí habla de un deseo. Pero luego dice que ese deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago? La tentación vino por su propio corazón. Ahora, el hombre decide alcanzar sabiduría por sí mismo. Vamos a leerlo desde el versículo 1, capítulo 3 de Génesis. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Ojo, una pregunta. Versículo 1. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mira como se siembra una pequeña inquietud. Emoticón del que es así. ¿Mm? Con que Dios les dijo. Y ahí mismo, cuando alguien le hace a usted algo así como, usted le pica, ¿no? Como, que dígame, que empieza la curiosidad. Con una preguntita muy básica. Versículo 2. Claro, imagínese, porque miren lo que le dice la serpiente. Ojo, esta pregunta cizañosa venía con mentira, porque dice, él les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta. Si ven como, yo a veces creo, en estos días alguien me preguntaba si el diablo escucha nuestros pensamientos. ¿Ustedes creen que él puede escuchar, ver nuestros pensamientos? No. Él trabaja es con las palabras que no se dicen en el santuario. Pero toda palabra que usted lleva al santuario, él tampoco cabe ahí. ¿Sí? Él usa es las palabras necias. Entonces, como él no tiene toda la información que busca, información con mentiras, ¿sí? Con mentiras. Dígale a un hijo suyo así. No, mentiras, no les voy a enseñar a mentir porque eso es pecado. Pero si usted le dice a un hijo, yo lo sé todo, eso le va a sacar como no se imagina. Pero no hagan eso porque eso es mentira. Dice el versículo 3. Entonces le contestó ella, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, mire tan medio caída el zarzo Eva, que cae en el juego conversando con la serpiente. ¿Ella qué debe haber hecho? Huido, ¿sí? O decirle, no, usted está mintiendo, yo me voy. Pero ella entra en diálogo y ¿sabe qué es eso? Argumentación, empieza a razonar. Entonces, la razón es necesaria, pero la argumentación no. Entonces empieza, pues el Señor me prometió esto, pero, pero si fuera así, pues entonces no estaría pasando esto. Porque si el Señor me estuviera cumpliendo, entonces las cosas se darían tal cual Él me las dijo. O yo entendí mal. Y empieza a bobear la cabeza, a bobear la cabeza. ¿Sí? Entonces dice, pero el fruto del árbol, sigue hablando ya con la serpiente, de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Aquí Eva es la que añade, porque el Señor les dijo, solo no coman, pero ella le añadió, no lo tocaréis, ¿sí? Ya estaba perdida, porque entró en ese juego de mentiras. O sea, la serpiente le miente y Eva, para no quedarse atrás, ¿qué hizo? También le añadió y le mintió. Entonces le dice el versículo 4, perdón, la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, perdón, para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
Y dijo también a su marido, el cual comió y así, y comió como ella. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como Eddie. ¿Por qué no preguntó? Porque había confianza, ¿sí? Había confianza y seguramente es muy posible, no sé, o sea, no sé, yo digo a veces que ella estaba sola y por eso consiguió una amiga en vez del marido que debía ser el amigo, o que estaban ahí y él medio atolondrado, sí, mi amor, no sé, o sea, no lo sé, pero el caso es que él no chitó, no dijo nada y él comió, seguramente. O ahora, lo que la Biblia nos cuenta en un versículo, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Que Adán le tenía miedo a la mujer. ¿Eso dónde lo has visto, hijo? ¿Tú dónde has visto eso? ¿En qué película viste eso? ¿De dónde lo habrás sacado? Muy bien. No, yo sí le tengo mucho amor a mi esposa. Ah, pero hay que tenerle un poquito de miedo a la esposa, de verdad. Sí. Que John nos ha enseñado eso. Que hay que tenerle un poquito de miedo a la esposa. Yo no lo he enseñado con. No, no, mentira. No, no, no. Amor y confianza. Y respeto, total, absoluto respeto. No, temor de Dios de no hacer lo correcto con la esposa. Ahí sí. Yo tengo una teoría. Si mi esposa es hija de Dios, ¿quién es mi suegro? Hay que tener cuidado con el suegro. Igual, obviamente el suegro de mi esposa es mi señor. Entonces, es mutuo. Ahora, ellos entonces, todo parte de una pregunta engañosa con que te dijo Dios. La serpiente la engaña diciéndole, no moriréis, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, ese ser como Dios los pudo haber tentado, pero ¿en qué íbamos a ser como Dios? En que íbamos a ver el mal que solo el Señor había visto, pero lastimosamente no a discernirlo, ¿sí? Porque lastimosamente lo que pasó en la sabiduría humana es que confundimos el bien con el mal. Y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, ¿sí? O sea, el ser humano conoce el bien y el mal, pero no lo discierne, no lo distingue. Y por eso cada vez es más engañado de lo bueno, de lo malo por encima de lo bueno. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella es tentada, ¿qué encontró el hombre? La posibilidad de hacer las cosas a su manera. Y si ven que esa es una tendencia natural del ser humano, hacer las cosas a su manera. Yo llevo trabajando con personas, 46, llevo 27 años trabajando con personas, dirigiendo personas, desde el momento que les sirvo al Señor. Y en 27 años trabajando con personas, un factor común es que todo lo que uno le dice a la gente lo hace a su manera. Vea, así, así, desde mis hijos, desde discípulos, desde en algún momento tuve funcionarios bajo mi dirección y la tendencia natural, y no lo digo solo en ellos, en mí mismo, la tendencia natural es que todo lo que a mí se me instruye a hacerlo, busco hacerlo a mi manera. ¿Sí? Ahora, cuando el ser humano decide buscar su propia sabiduría, lejos del Señor, y hace las cosas a su manera, todo este Edén en que se le convierte. Ahora, mire lo que sigue. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo primero que se afecta cuando buscamos la sabiduría de los hombres y no la de Dios? La relación con mi prójimo. ¿Sí? O sea, inmediatamente se afectó la relación con mi prójimo. ¿Qué nació entre ellos? Desconfianza. Desconfianza. No, yo ya no, no, a Eva hay que cubrirle esto. No, yo no puedo poner todas las cartas sobre la mesa. No, no, Eva. Tapémonos más bien. Y empezaron a sentir vergüenza del otro. ¿Sí? Mm, a mí me parece algo muy bonito del matrimonio. eh, es, es eso, es la libertad que el Señor nos concede para aceptarnos mutuamente.
porque yo no creo que las esposas se levanten de aquí maquilladas y peinadas solo en las películas se levantan con buen aliento, peinadas y maquilladas. Porque digo con buen aliento porque dan pico de pasión, pero todo el mundo levanta, ¿sí? O sea, los esposos se ven y conocen como ni siquiera los papás pudieron habernos conocido. Eso es muy bonito, eso es un regalo del Señor, en la confianza, ¿sí? O porque la mujer y el hombre no mantienen maquillados y súper arreglados en la casa. Generalmente es cuando salen. Eso se perdió. Cuando el hombre busca la sabiduría lejos del Señor, entonces empiezan a aislarse, a avergonzarse, a juzgarse, a señalarse, porque empiezan a ver que cuando Adán vio a Eva, ¿qué dijo? Parecía un zombie de Guerra Mundial Z. Esto es ahora carne de mi carne y hueso. Le parecía lo máximo. Pero cuando decide conocer lo malo, empieza a ver, uy, me salió muy chiquita. Uy, no, está como bajita. No, está como gordita. Uy, no, es que... Y eso que le salió después del embarazo acá, ¿qué pasó? No, me tumbaron. Había un irse porque empiezan a maldecir. Entonces seguramente, usted, la que me tocó, no había otra. A pedir garantía. Bueno, y mutuo, ¿no? Porque empieza a haber mutuo. Generalmente la mujer desprecia mucho con sus labios, pero el hombre ¿con qué desprecia? Con los hombros, con los gestos, con el silencio, ¿sí? Y a veces cuando el hombre sale, ese ogro sale de la jungla o de la cueva, lanza fuego de llama, consumido, ofensas. Así es. ¿Pero por qué? Porque buscó la sabiduría de los hombres. ¿Qué pasó luego? Sigamos leyendo, ya casi vamos a terminar. Cuando oyen la voz del Señor, mira esto tan triste. Versículo 8. Cuando oyeron la voz del Señor que se pasaba en el huerto, al aire del día, el hombre y la mujer, ¿qué pasó? Ahí está. Ahí sí que peor. A ver, ¿quién le da la cara al Señor cuando está pecando? Alguien que lo conozca. Cuando el que ha pecado y conoce al Señor le da la cara para pedirle perdón y arrepentirse. Pero ¿saben qué fue lo triste? Se escondieron del Señor. A ver, dígame con qué cara que le iban a decir a Ania. No, es que todo era bueno y solo había que obedecer una cosita. Dígame qué le iban a decir. Qué vergüenza. O sea que, además de que se afecta la relación entre ellos, buscando la sabiduría humana, se afectó la relación con el Señor. Y de ahí en adelante, lean Romanos 1 lo que se desencadena. El caos que describe Romanos 1 es consecuencia de esconderse del Señor. Porque ya el hombre empezó a inventar cosas. Entonces, los grandes filósofos a través de la historia dicen que el Señor, como los psicólogos, que el Señor es una creación, me perdonan los psicólogos, que el Señor es una creación de la mente del ser humano. Sigamos leyendo ya para terminar, dice entonces el versículo 9, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ellos conocían el miedo, porque ¿quién va a tener miedo cuando todo es bueno? El miedo es consecuencia del desconocimiento del Señor y el conocimiento de lo malo. Miedo, miedo. El dólar, el peso, la comida, el miedo, 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 la inseguridad, el miedo, 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 toda hora miedo, miedo, miedo. No damos pasos. Mi esposa me decía en estos días, Eclesiastés es muy sabio, definitivamente hay que disfrutar, hay que vivir. En estos días me ofreció un pan de, ¿cómo se llama la panadería? El Molino. Y me lo subió con mantequilla de vaca y con café. Y yo le dije, mi amor, eso es qué tentación, tú sabes que estoy con sobrepeso. Y me dice, Feli, Eclesiastés. Y yo, pues sí. ¿Para qué me hablo con la Biblia? Me dio
Me dio un argumento bíblico. Oiga, después, ¿quién me para con el bendito, bendito? No, no, sino que ese pan se daña muy rápido, entonces había que, ya después ya dije, no, pues ya hay que hacer otras cosas, pero verdad, el miedo no está en la sabiduría divina, porque el verdadero amor que dice la Biblia echa fuera el temor. ¿Sí o qué? Que eso dice la Biblia. Pues si yo estoy en el amor del Señor. Yo esta mañana estaba meditando con mi esposa y hacíamos un balance. Nosotros nos levantamos temprano y, y, y yo le decía, bueno, hablemos pues de los momentos más difíciles de nuestra vida, de todos los desafíos tan tenaces que hemos tenido y hagamos el balance final. ¿Cuál ha sido el balance final después de semejantes dificultades? Y el balance final es azul. O sea, la aflicción no fue nada comparada, como dice la Biblia, a la gloria venidera que se manifestó. Hubo un momento en que yo me puse blanco, así blanco, 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 blanco. Ese es de los momentos en que emocionalmente reaccioné de una manera más difícil y fue cuando un avión me dejó 20 pasajeros en Tel Aviv y tenía 2 millones de pesos en la cuenta. ¿Ustedes se imaginan que es tener 20 personas tiradas en Tel Aviv y que hay que traer? Porque a mí se me pasó la hora del vuelo. Cuando me cierran el counter y dicen cerrado el vuelo, y me fui para allá. En ese momento hablé hebreo, griego, inglés, todos los idiomas de música. Cerrado, perdieron el vuelo. Cuando yo miro toda esa fila, los 20 peregrinos con su maletica mirando, 5 de la mañana. A mí se me puso Sandra Margarita. Ella me dice que cuando ella me vio, creyó que yo iba a caer ahí como un pollo. Porque me pasó todo, y ahí mismo los cálculos, tengo 2 millones de pesos. ¿Yo cómo voy a hacer para llevar a esta gente hasta Bogotá? Aquí era un domingo 10 de la noche acá, Claudita, más o menos. Domingo 10 de la noche aquí, no había, ¿a quién puedo acudir? Ese momento fue tan difícil, de esos momentos en mi vida en que yo decía, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Grito, lloro. Entonces yo llamé a mi esposa y yo le dije, nos canceló, nos dejó el vuelo. Entonces mi esposa ahí mismo cogió a la gente y yo me fui a buscar a Iberia llamando a España, si era con Iberia, y dele, y dele, y dele, y volteé, y dele, y dele, y dele, y dele, y logré conseguir 3 tiquetes a las 5 de la tarde. El de mi esposa, Julián Marmolejo, y el mío, porque fueron 3 tiquetes que compré aparte del grupo y eso los pude mover. Entonces dije, bueno, ya hay 3 afuera. ¿Con qué? Bueno, haciendo las cosas. Y yo decía, yo era tan impactado que no tenía tiempo como ni de orar, ¿no? Y yo era así, yo decía, Señor. Entonces mi esposa se me acercó y yo le dije, lo único que le puedo pedir es oración. Y le pedí oración a Claudia, le pedí oración a mi mamá. Solo oren que el Señor me ayude. Todo ese problema terminamos viajando a las 12, a la 1 de la mañana. El avión no fue que perdimos el vuelo, sino que cancelaron el vuelo porque el avión al momento de salir se inundó. Entonces, qué pereza volar en un avión inundado. Algo está fallando que se llenó de agua. Pero a nosotros nos hicieron creer que lo habían cancelado para no compensar. Pero detrás de eso estaba el trato que el Señor tenía para nosotros. Y toda esa situación, y hoy hablamos de eso, todo eso tan difícil era una manera como el Señor nos estaba enseñando. Ahí entendimos claramente que todo esto, hablo de ese trabajo, es del Señor, que ni siquiera es de nosotros y no depende de nosotros. Que no eran, yo soy tan meticuloso en horarios, en documentos, yo llevo los documentos en el celular, en el iPad, en los correos electrónicos, llevo 4 impresiones y reparto todos los documentos. Oye, todo lo que yo tengo pendiente, me caché por 1 hora para llegar a ese vuelo, eso era el Señor. O sea, luego entendí que era porque no es simplemente todas mis capacidades, sino que si Él y su sabiduría no está presente, nada funciona. Pero todo a la postre, ¿ayuda a qué? A bien. Todo ayuda bien. El ser humano, lastimosamente, más adelante, termina diciendo de que se esconde, toman del árbol y empiezan a culparse. Le dice la mujer que me diste por compañera. El 13, él le dijo, ¿qué has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabe qué pasó acá?
no asumen responsabilidad y empieza la culpa del otro. ¿Sí? Ninguno tuvo la berraquera de decir, es culpa mía, sino que Adán le dijo, para Adán, ¿quién era el culpable de todo? Dios, Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste. Y Eva dijo, la serpiente. Después de que era, oh, hueso de mi hueso, carne de mi carne, oh, varona. Después, ¿usted para qué me la dio? Y eso pasa así. Señor, si tú me das una esposa, yo soy feliz. Y después de que usted, Dios, Señor, dame un trabajo, que sí, y yo, y apenas el trabajo, porque busca la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de Dios. Hay esperanza, Romanos 5, y dice así. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró, 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Está hablando de quién? O sea, que Adán, por Adán nos sacó del Edén. ¿Sí? Muy bien. Versículo 3. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de quién? De Cristo. ¿En cuanto a qué? No, pero en cuanto a qué es figura de Cristo, en cuanto en que estaba en el Edén, ¿sí? En el deleite, en cuanto en que vivía en armonía, en que vivía, hacía un trabajo benéfico. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que Cristo es un segundo Adán antes de la caída, ¿sí? Oye, entonces dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, como árbol de la vida, que estaba en el Edén, porque eso dice Génesis, perdón, Apocalipsis 2, 6 y 2, 22. Jesucristo es el árbol de la vida y Jesucristo es la posibilidad de que nosotros vayamos de nuevo al Edén. ¿Por qué lo sacó el Señor del Edén y puso un querubín a cuidar el árbol de la vida? Dice, no sea que extiendan la mano y vivan. Porque si el hombre extiende la mano y vive para siempre, la salvación hubiera sido gracias a quién? A él mismo, al ser humano. ¿Sí? ¿Sí soy claro? O sea, estaba el árbol de la vida. Y dice, saquémoslos y pongamos un querubín. Porque si él extiende la mano, se salva solo, se salva por sí mismo. No, porque la salvación. Ahora, ¿ustedes se imaginan donde el ser humano se hubiera salvado por sí mismo? No cabría, si así somos creídos, no cabríamos en la ropa. Entonces lo saca, pasa todo el sistema sacrificial como lo vimos esta semana en lo del tabernáculo, viene Jesucristo, así que Jesucristo como el árbol de vida me ofrece de nuevo la oportunidad de que tomando el alimento que Él me da, yo vuelva al Edén y considere que todo es bueno en gran manera. Entonces cuando yo miro a mi esposa, voy a ver a mi esposa como Adán, antes de la caída, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Cómo voy a ver mi trabajo? Bendito sea este trabajo. Gloria a Dios por mi trabajo. Es el deleite. Liz, claro. Es lo único que no podían comer era el del conocimiento del bien y del mal. Y la consecuencia fue, si la consecuencia era la muerte, no podían volver a comer cuál árbol entonces, el de la vida. Pero pregunto, ¿nosotros podemos comer del árbol de la vida? Ahora sí, pero también es decisión nuestra renunciar al árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces, queridos, para que terminemos, ustedes deciden si siguen viendo y alimentándose de la sabiduría humana para que sigan viendo todo lo malo, o aliméntense del árbol de la vida para que vean que todo lo que proviene del Señor es bueno en gran manera y, como dice Romanos, ayuda a bien. En colombiano, ¿cómo se dice Romanos 8:28? No hay mal que por bien no venga. ¿Sí? O sea, todo nos ayuda a bien. Todo lo que el Señor dispone nos ayuda a bien. Así, Eddie, querido, ya que lo hiciste público, a disfrutar el trabajo, a bendecir el trabajo, a amar el trabajo, y mira todo lo bueno. Y te vas a dar cuenta que cuando tú ves lo que has considerado malo como muy bueno, ¿qué va a pasar? Te vas a deleitar. Y el Señor estimará si te asciende, si te lleva a otro lugar, lo que sea. Pero si no agradecemos, si no disfrutamos, si no amamos y vemos como bueno en gran manera lo que está hoy en nuestras manos, lo único que vamos a hacer es perderlo. Pero seamos sabios en la sabiduría divina. ¿Listo? Así que nadie mejor podía estar al lado de Liz y Alejandro que Liz y Alejandro. ¿Sí? Nadie mejor. Nadie, nadie. Ustedes, perdóname, aquí voy a hacer publicidad. Ustedes no podrían estar en mejor iglesia que esta. Porque la iglesia, ¿dónde está? Sencillo. Pues no es la más bonita, la más moderna, y yo no soy tan poderoso como otros que se caen, y no, pero están aquí, y esto es lo que el Señor tiene, y si estamos aquí es porque es lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Disfrutémoslo, agradezcámoslo y bendigámoslo. Vamos a orar.